vamos a hablar del Instituto Nacional Electoral, de esta encuesta, de la reforma y de lo que caiga. Mi querido Álvaro Arreola, qué gusto tenerte aquí de nuevo y qué bueno que seas tú una voz experta, porque luego dicen que yo ando choreando a la gente con el tema del INE y que seguramente estoy enojada con el instituto porque nunca fui diputada y fue por culpa, cosa que no fue cierto, pero... Álvaro, ¿vas a marchar? Álvaro, yo sé que tú vas a ir a marchar para defender al INE este domingo. Yo sé que tú estás en la lista. Entonces, qué maravilla tenerte por aquí. ¿Cómo estás, mi querido Álvaro? Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me hice reír, yo sé. Sí, me hiciste mucho reír. Y la verdad, ya estoy terminando mi pancarta. El INE yo sabía. El INE no se toca. Yo sé, espero que estés usando plumón de agua, por si llueve. Sí. ¿No? Por si Oye, llueve. de colorcitos y el hashtag y todo. Sí, claro, sí. El INE no se toca y así como va debe ser. Va a ser muy, muy bonita la fiesta, como la espera Guadalupe Loaesa y muchos de sus amigos. ¿No? Oye, ya, en temas serios, ¿qué onda con esta encuesta? O sea, yo compartía esta información. Acabamos de escuchar un audio, bueno, una conversación de una casa encuestadora que infla sus encuestas, que para nosotros no es algo raro, pero ¿qué tan frecuente es esto realmente en las elecciones? ¿Y cuál es qué tanto funciona inflar una encuesta en un proceso electoral? Bueno, en primer lugar, tendríamos que decir que las encuestas en México, desde que se conocen, o al menos desde 1989, sí, más o menos desde 89, empezaron a adquirir un perfil más o menos interesante. Curiosamente, las encuestadoras o los encuestadores más importantes se profesionalizaron o se capacitaron en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Por si no lo sabías, el INEGI ha producido a los mejores encuestadores que hay en el país. Hace 30 años eran jóvenes trabajando en el INEGI, analizando y reflexionando sobre los datos, etcétera, encuestas, y luego muchos de ellos se convirtieron en los dueños de empresas que funcionan. Esta es una realidad. Otra realidad que también es comprobable: muchos de los políticos priistas que vieron en la demoscopía una pila inmensa de recursos, ¿sí?, se convirtieron en empresarios de encuestadores. El más relevante, si mi memoria no me falla, es Ulises Beltrán, que le sigue haciendo encuestas pues a quien se deje y a quien se las pida, ¿sí? Son a modo, muchas de ellas, pero que desde 1989, sí, en el gobierno de Salinas, las empezó a desarrollar primero para su partido, el PRI, y ahora ya es, creo, todo un empresario independiente, pero con ese pasado de estar ligado a los priistas. Hizo encuestas para Hang en Baja California, en fin, a todos lados. Hay varios, pues, de los cuales muchos de ellos sí salvan la casta y la profesión haciendo encuestas que tiene que demostrarse con una metodología clara, profesional. Pero en tercer lugar, y yo que me parece que es la conclusión importante, México, no sé por qué, no ha desarrollado un organismo electoral o un organismo dentro del propio Instituto Nacional Electoral. Debiese tener una dirección exclusivamente dedicada precisamente a levantar encuestas. Y si no fuese el Instituto Nacional Electoral, yo creo que quien debiese hacerlas para todo tipo de problema social, político, económico del país, debiese ser el INEGI, ¿no? O sea, así como existe en España un centro de estudios sociológicos que es el encargado de hacer las encuestas oficiales para el gobierno español y para los partidos y para quien se los pida de manera oficial, ¿sí? Aquí tendríamos que hacer algo igual, algo similar.
hay muchos recursos académicos dentro de las universidades, ¿no? Pero el que mejor los concentra y quien mejor sabe hacer estas cosas debiese ser una dirección del propio INEGI. Yo creo que esta es la etapa que tendría que ocurrir, puesto que, como tú lo has dicho, y hay muchos ejemplos, ¿no? Horrorosos, en donde las encuestas se hacen por favores políticos y por muchos recursos económicos, y entonces hay periódicos que se prestan a inundar con estas encuestas chafas, ¿no? En las temporadas electorales. Es una realidad. Creo que tienes razón. México debería tener su propio sistema de encuestas más allá de las empresas. Al final, volvemos con las empresas. La empresa está buscando lucrar. No, esta casa de Campaign and Elections es una revista que, vaya, por si ustedes no lo sabían, permítanme spoilearles, muchos de los que dan premios y revistas, por ejemplo, líderes y demás, pues tienes que hacer una colaboración económica, no una cooperación. Sí. Una aportacioncita, una donación para aparecer dentro de la revista, o sea, y eso los hacen las agencias, y es publicidad, y así son gastos de publicidad, y de ahí te dan premios y demás, no es porque realmente seas premiado por tu talento, o por un tema de servicios, ¿no? No, vaya. Entonces, esto mismo pasa con las encuestas, pero hablando de encuestas, ¿cómo viste la del INE? Esa es la buena. Hasta te ríes. Sí. Ojalá que no le cueste el puesto a la directora de información, la verdad. Pero a mí me parece que, pues, como se dice en México y es muy común, aunque se oiga feo y sucio, pero se escupieron al cielo y se les cayó todo. O sea, finalmente la encuesta que estaba preparada como elemento para presionar a los partidos de oposición y decirles, señores, no le hagan caso, ¿sí? Al canto de las sirenas morenistas, ¿sí? Vean ustedes que la encuesta que está haciendo el INE es para demostrar que la reforma electoral de López Obrador no se reconoce en su legitimidad, no se reconoce como un acuerdo valioso, y bueno, tenemos que los resultados que hizo el INE, pues son totalmente favorables a la propuesta de reforma. ¿Cómo deja esto a un Instituto Nacional Electoral que dice que, y este es mi tema, dicen que cada que pasa un proceso electoral incrementan la confianza de la ciudadanía y hablan de unos índices altísimos que tienen, incluso Ciro Murayama compartía dentro de estas justificaciones que el INE tiene una mayor aprobación que el propio presidente de la República. ¿Crees eso? No, de ninguna manera, no. El instituto ha venido perdiendo toda seriedad. Bueno, precisamente la reforma electoral que se está impulsando, entre otros elementos nodales para su aprobación, es la desconfianza que hay en un Consejo General, no en el Instituto Nacional Electoral, sino es en un grupo de consejeros y en una serie de actitudes que ha tomado el Consejo en contra de la autonomía e independencia partidista y en contra de muchas cuestiones que para los ciudadanos es molesto. Y entonces, bueno, que tengamos estos resultados en donde se acepta que sí debe reformarse, que sí debe elegirse a los consejeros, que sí debe reducirse el Congreso. Bueno, esto es un elemento fundamental, pero hay algo, Meme, que también es muy importante que se desprende de esto. Tú misma lo señalas, hace 2 meses se conoció de esta encuesta y es curioso porque si uno ha revisado con cuidado y ha puesto mucha atención a la prensa, sobre todo a la prensa política, a las cuestiones políticas, en los últimos 6 meses, la reforma electoral del Poder Ejecutivo, que fue presentada en abril, ¿sí? Y que fue enviada al Poder Legislativo, le ha sucedido varias cosas interesantes a propósito de esta encuesta. Por ejemplo, en abril y mayo, ¿sí? Cuando se dio a conocer, la mayoría de los analistas
que 6 meses después han modificado su opinión, la señalaron como un retroceso, ¿sí? Recuerdas que algunos, hasta ex consejero presidente del INE, decía que era un retroceso, que nunca había conocido algo más retrógrado de la historia electoral. Mas, sin embargo, ¿qué ha sucedido después de esta reforma, o de esta encuesta? La iniciativa, que es una más de las 50 de las ciento y tantas, ¿no? Ahorita no recuerdo exactamente el número, pero son más de 100 propuestas que se están revisando al interior de la Cámara, una que viene del presidente, del titular del Ejecutivo Federal, y muchas más que vienen de los diferentes partidos políticos, ¿sí? Esto es muy curioso, porque esta encuesta yo creo que se hace precisamente para contener a los partidos políticos de oposición, ¿sí?, que presentaron sus propuestas de reforma. Y 6 meses después de que la presentó el Ejecutivo Federal, si uno revisa la prensa estos últimos días, a propósito, sobre todo desde el día que sacaron la convocatoria a la Marcha por la Democracia del 13 de noviembre, el INE no se toca, como lo quieras ver, ¿sí? Ahora, curiosamente, los mismos articulistas de hace 6 meses que mencionaban que no servía la reforma electoral de López Obrador, han modificado todo y ahora dicen, no está tan mala, no es el momento, ¿sí? Dicen, hay una serie de cosas que se pueden ajustar, pero no es el momento. ¿Por qué, si el partido que ganó está bien, por qué tiene que modificar las reglas electorales? Y por ahí se van todos. En esta semana, digo, desde hace 2 o 3 días, he estado leyendo a los diferentes académicos serios y gelatinosos, muchos más, ¿no? En donde dicen, bueno, ya, no, que no fracase ya la reforma electoral de López Obrador. Hay muchas cosas rescatables, pero que se detenga, que se contenga. No es el momento para presentarla, ¿sí? Porque va a favorecerle, etcétera, etcétera, una serie de mentiras más. Pero es curioso que esté sucediendo esto, y yo creo que el cambio de postura de estos intelectuales, de estos académicos, ¿sí?, exconsejeros electorales, muchos de ellos, ¿sí?, beneficiarios durante más de 30 años de las canonjías del instituto, pues obviamente que es por la encuesta que hizo el mismo Lorenzo, porque ellos pensaban que con esa encuesta iban a detener y contener la reforma electoral. Y una vez que se conoció hace 2 meses al interior del instituto, pues obviamente que fue conocida por todos estos académicos que defienden, ¿sí?, a esta marcha contra la reforma electoral de AMLO, pensando sobre todo que el impacto, ¿sí?, que tiene ahora, pues es mucho menor. Y entonces ahora lo único que hacen es tratar de contener, ¿sí?, que el propio legislador de oposición no participe más. O sea, están tratando, sobre todo, desde mi punto de vista, de amedrentar, ¿sí? No solamente se oponen a la reforma, sino que ahora yo creo que la marcha del domingo está pensada sobre todo para obligar al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano, a PRD, ¿sí?, a desistirse y a sacar sus propuestas que puedan ser aceptadas por Morena para presentar una iniciativa próxima. Creo que por ahí está la explicación. ¿Por qué frenarla? Porque ayer pusimos, de hecho, un fragmento de lo que decía Alejandro Moreno Cárdenas del PRI. Hoy sabemos que ya hay una negociación, porque lo acepta el propio secretario de Gobernación, que hay una negociación con PRI y con el PAN para sacar una nueva reforma electoral, una nueva propuesta que en su momento ya vamos a ver cuál es la propuesta final. Pero lo que dice el PRI es, no hay prisa. ¿Por qué la quieren frenar? Bueno, yo creo que la quieren frenar por una simple y sencilla razón. Ya no tendrían motivos, después de que se apruebe el presupuesto, como fue aprobado hoy en lo general, el presupuesto de egresos para el próximo año, ya no habría ningún motivo político por el cual las comisiones
tanto unidas de reforma político-electoral como puntos constitucionales y estudios legislativos, no pudiesen ya encontrarse para terminar con lo que ya 21 integrantes del Poder Legislativo están haciendo. Hay 21 gentes que están trabajando hacia esa iniciativa. No creo que estén descansando, no creo que no se reúnan. Yo pienso lo contrario, que es precisamente están sacando lo posible. Y es un acuerdo del legislador. A mí me parece muy, muy triste que académicos, colegas, sí, se estén vituperando, riéndose o simplemente falseando la realidad histórica al decir que la reforma electoral es un retroceso y no valoren que es una primera reforma que desde hace muchas décadas no se envía primero al legislativo. Esta reforma está en el legislativo, se está filtrando, se está corrigiendo, se está asegurando en qué forma se puede consensuar, que esa es la tarea del legislador, ¿no? Yo en otro momento, creo que te lo he dicho, Meme, no sabemos si va a ser una reforma buena, no sabemos, no podemos calificarla de mala. Va a ser la que este país merece por su poder legislativo. Si ese es el poder legislativo que tenemos y nos ofrece una porquería, bueno, pues ese es el poder legislativo que tenemos. No nos podemos desilusionar. Pero no, yo creo que no se quiere llegar a ello. A mí me da la impresión, casi estoy seguro, puedo apostar, ¿sí? Un cachito de lotería. Puedo apostar que estamos frente a un escenario en donde el grupo empresarial encabezado por Claudio X González, ¿sí? Convoca a esta marcha para frenar la discusión parlamentaria que están teniendo los legisladores, tanto del PRI y del PAN, con Morena. Yo creo que esta es una de las cosas que se le quiere decir a estos dos partidos. Vean ustedes, todo el mundo se opone a esa reforma, todo el mundo está a favor de que siga organizadas las elecciones como lo hace hasta ahora el INE, y ustedes están trabajando con un grupo, ¿sí?, para una reforma electoral que no es conveniente. Eso es el progreso. Ese yo creo que es uno de los principales asuntos. Y ahí entra mi pregunta clave, que es algo que ayer platicábamos con Eddie Small y que yo lo subí a las redes sociales. ¿Por qué los empresarios quieren frenar la discusión? ¿Por qué el grupo empresarial de Claudio X González está tan interesado en frenar una discusión que no es para desaparecer a ningún órgano electoral, porque en ninguna parte dicen que lo quieren desaparecer? No es para hacerlo menos autónomo, o sea, ni siquiera esa ni siquiera es la discusión, al contrario, es hacerlo todavía más autónomo de los poderes políticos. ¿Por qué los empresarios están tan interesados en decir, vamos a defender al INE? Hay un antecedente que nos permite explicarlo, y es sobre todo de empresarios que están ligados a Coparmex. El Consejo Patronal de la República Mexicana es desde la década de los 80, ¿sí?, el bastión, ¿sí?, de ideólogos que se fueron a fortalecer políticamente al PAN. Hay muchos medianos empresarios del norte y del centro del país que estaban ligados organizativamente a Coparmex. Y Coparmex es el grupo empresarial más fácilmente identificable dentro de las diferentes derechas que hay en el país, ¿sí? Y ellos son los más iracundos desde los años 60, de los años 80, ¿sí? Coparmex es un organismo empresarial que, repito, apoyó y logró que muchos de sus dirigentes principales, ¿sí?, se encaminaran al Partido Acción Nacional. Luis Felipe Bravo Mena, entre otros, ¿no? O sea, gente como Fox, algunos grupos norteños derivaron de las asociaciones de Coparmex. Y si tú revisas el día de hoy, la única organización empresarial que plasmó envió un documento insertado a la prensa, sobre todo a Reforma, fue Coparmex, para decir que la propuesta de reforma electoral del Ejecutivo Federal es una propuesta en contra de la democracia, porque, según ellos, ¿no?,
contraviene lo que la Comisión Europea acababa de decir, una opinión menor sobre la reforma de López Obrador, ¿no? Esta Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, lo que se conoce pues como la Comisión Europea, la Comisión de Venecia, ¿sí? Entonces Coparmex se agarra de la opinión de la Comisión de Venecia y la lleva al escenario nacional, ¿no? Aparentemente, pues para mostrar una oposición o una opinión profesional. Yo creo que están mal, pero es esa derecha que viene desde los años 80, ¿no? Es Coparmex, el grupo empresarial que más se opuso a la nacionalización de la banca en 1982, ¿sí? Para que los escuchas recuerden, quien tiene menos de 30 no va a poder recordarlo, pero bueno, como tú, Meme, pero hay otros que sí sabemos que si hay algo que hizo partícipes a los empresarios que estaban ligados a Consejo Coordinador, a Coparmex, fue aquella nacionalización en donde Eloy Ballina, ¿sí?, dirigente empresarial de Chihuahua, dijo: si a nosotros nos quitaron la banca, pero nosotros les vamos a quitar Chihuahua. Y entonces los empresarios que encontraron en el Partido Acción Nacional el mejor lugar para ir comportándose como políticos, pues desde allí iniciaron. Entonces no es nada extraño que Coparmex, ¿no?, aliado con el PAN desde 1982, pues esté ahora tratando de recuperar lo que ellos ya habían conquistado desde 1990 hasta el 2018, digo, hasta ahora, ¿no? Son 33 años, sí, son 33 años en donde el organismo electoral es el defensor, es la institución electoral mexicana que PAN y PRI crearon para ellos, para su protección, para vigilar a un bipartidismo que nunca se logró, que fracasó, y bueno, pues ahora están espantados porque supondrían que el Instituto Nacional Electoral, como se quiere reformar, ya no serviría para los fines a los cuales ellos los crearon. Este es un asunto muy fácilmente comprobable. ¿Estarías de acuerdo, mi querido Álvaro, en decir que lo que están defendiendo estos empresarios es el dinero de los partidos políticos? Porque hay algo muy clave dentro de esta reforma: la austeridad. O sea, es una austeridad hacia el instituto, hacia el órgano electoral, al dinero que se gasta para organizar elecciones, y es una austeridad hacia los partidos políticos. Y el primer sacrificado en estos tiempos sería Morena, porque es el que más dinero recibe más de 1,000 millones de pesos al año. Entonces, ¿coincides en eso? Yo sí coincido contigo, sobre todo que estos organismos empresariales, sí, medianos, ¿no?, son quienes se han dedicado mucho, sobre todo, a la explosión de todo tipo de elementos para la cuestión electoral, ¿no? O sea, hacer videos, hacer encuestas, hacer teléfonos celulares hasta con el logo del partido, anillos, relojes, mantas, kits escolares, lápices escolares. Bueno, hay una cantidad de productos que estos empresarios lo saben hacer y que los partidos políticos los necesitan, pero ya no les pueden dar el recurso. Si se les adelgaza su recurso económico para solo utilizarlo en campaña, pues entonces muchos de estos empresarios son los que están molestísimos. Son empresarios chiquitos, son empresarios medianos, son empresarios que están en el norte del país, en el centro del país, básicamente, reconocibles desde la década de los 80, que inundaron, ¿sí?, con empresas dedicadas a todo el ajetreo electoral a nuestro país, que de eso viven, sí, de eso viven, de las elecciones. Para ellos no hay elecciones cada 3 años, no, para ellos hay elecciones en
Por ejemplo, hay un grupo de empresarios que se han enriquecido mucho vendiendo el programa de resultados electorales preliminares en todas las entidades. Hay 3 o 4 organismos empresariales que tienen el monopolio de los programas y se los venden en Chihuahua como se los venden a los de Chiapas, Yucatán, Oaxaca, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ellos se trasladan la elección local de la elección federal y hacen todo para obtener los concursos que no son abiertos, concursos que ya se sabe están cerrados, sobre todo porque son designaciones que vienen desde el mismo Instituto Nacional Electoral, en muchos casos. Las radiodifusoras, las televisoras, igualmente, son recursos enormes que si antes tenían y supuestamente ya no tienen, no es cierto. Las empresas de radiodifusión estatal, local, reciben muchísimo dinero para la venta de información, para la venta de imágenes. Todavía se hace. Eso todavía hasta la fecha se hace. Entonces, si esta es una defensa del dinero y no es una defensa de la democracia, ¿qué argumentos reales existen en contra de la reforma? Siendo meramente objetivos, así sin nuestro corazoncito del lado en el que esté, ¿cuáles son los argumentos? ¿Qué le ves de mal a la reforma electoral que propuso el presidente? Tal vez el tono, tal vez donde yo encuentro un poco más una propuesta radical, la veo en el cambio del Consejo General completo. ¿Sí? Allí es donde yo veo que eso se podría corregir, ¿no? Esperarse quizá al 24 para cambiar a todos por la vía que se propone, que es la de la elección. A mí me parece que habría que poder hacerlo aprovechar la elección del 24, que es federal, para votar ahí por un Consejo General de 7, ¿no? Yo creo que se tendría que bajar a 7 consejeros y ya. Aceptar que el Instituto Nacional Electoral y de Consulta aparezca, yo creo que eso se puede hacer, yo creo que eso no hay ningún problema, y en el cual yo creo que hasta el PRI y PAN están de acuerdo, ¿no? Lo hemos comentado aquí cuáles serían las iniciativas que realmente sí saldrían muy fácilmente. Hay algo que es totalmente aceptable por todos, la disminución de recursos. Sí. Eso se tiene que hacer. Eso pasa. La disminución de recursos, la disminución de la Cámara de Diputados, el número de representantes federales, la disminución de las legislaturas locales, la disminución de los miembros de los ayuntamientos, eso pasa, porque sí es un aparato burocrático que no sirve para gran cosa. Los tribunales electorales locales no sirven para nada. El ejemplo mayúsculo es de que el Senado todavía no, por ejemplo, nombra a más de 20, faltan por nombrarse desde hace 2 años, y no los nombra, ¿por qué? Porque no hay elección, pues nada más las 2 elecciones que vienen el próximo año es Coahuila y Estado de México. Y los otros magistrados del Tribunal Electoral Local, ¿qué hacen? Nada. En un año no van a hacer nada las 30 entidades federativas. Entonces son recursos dilapidados. Entonces hay un organismo federal que puede hacer caso, como se hace cargo, ¿sí? El órgano jurisdiccional que declara la validez de una elección y que dice quién gana, ¿sí? Este partido o este partido es el Tribunal Electoral Federal, ¿sí? No son los tribunales locales, por lo tanto nos estamos engañando. Quien defienda a los tribunales locales no sabe de elecciones. Y entonces tenemos que, sí hay posibilidad, ¿no?, de que se lleguen a acuerdos, pero precisamente creo que lo que más dificultará, y yo creo que sí es una cuestión que podría valorarse, porque si en abril hay 4 nuevos consejeros, pues estos se pueden integrar a los que están ahora y hacer un transitorio, ¿no?, desde ahora, o una reforma constitucional para que ya aparezca en el 24 la posibilidad de elegir a todo un nuevo consejo.
Y Ahora, hablando de esto, sí. Permíteme interrumpirte ahí. ¿Cuál es tu opinión de Edmundo Jacobo Molina? Porque, pues, este es un señor al que ya le regalaron, si no estoy mal, 18 años de secretario ejecutivo. Y bajo el argumento de que es una persona clave para continuar con la transformación del instituto, porque es un personaje operativo. Y escuchaba, creo que es de las pocas veces que he escuchado al consejero José Roberto Ruiz Aldaña recientemente, ¿no? Estar en contra de esa votación y decir, no es, estamos hablando de un instituto que defiende la democracia y no es lo más democrático tener a la misma persona tanto tiempo para el mismo cargo. ¿Por qué es tan importante Edmundo Jacobo Molina para el instituto, para Lorenzo Córdoba? Porque parece que hay como una protección entre Lorenzo y Edmundo, como una complicidad, así es como yo lo veo, pero vaya, incluso hoy el presidente cuestionaba la cuota de Lorenzo Córdoba diciendo, pensaron que con Lorenzo Córdoba pues iban a dar la imagen de que era un instituto pues muy democrático, porque prácticamente todo el personal que trabaja con Lorenzo es del PRD, pero pues así como que digamos que muy de izquierda no nos salió Lorenzo Córdoba. No, para nada. Y el secretario general tampoco. No, son aliados, o sea, son aliados políticos. No hay, es una herencia que le deja el pasado consejo, ¿sí? A Edmundo Jacobo lo nombra el anterior consejo, pero no sé si, yo no recuerdo bien si ya estaba, bueno, ya estaba Lorenzo. Lorenzo tiene más años en el instituto que Edmundo. Entonces, lo que sí es cierto es de que el secretario ejecutivo, ¿sí? No, más bien, el presidente del instituto, el presidente del consejo, no funciona sin un mecanismo de control a dos órganos, el Consejo General y la Junta General Ejecutiva. Y ahí la pieza clave es el secretario ejecutivo. La confianza y ser un personaje aliado, ¿no? De este grupo que llega desde el 90 al control, sobre todo, a partir sobre todo de 1996, ¿no? Llega este grupo de gente que son los mismos, ¿no? Se han heredado posiciones y una de las cuestiones que también se encargan de evidenciar es de que están molestos porque ya no van a heredar las posiciones que lo han venido haciendo desde hace décadas, a sus familiares, a sus amigos. Antes eran a las gentes del partido, ahora no, ahora ya son a sus familiares, hay muchos amigos. Este es uno de los problemas graves. Se envían a las entidades federativas, los nombramientos de consejeros, en fin, ya se perdió el sentido ciudadano, un sentido ciudadano que quiso tener y que era válido en 1990, quizá por el gran faro del 88, pero bueno, una ciudadanización del órgano electoral que a nivel nacional y a nivel local solo duró de 1994 al 2000, ¿eh? No, yo creo que después del 2000, cuando Fox llegó al poder y lo secundó Calderón, el Partido Acción Nacional ahí sí modificó y metió mano a todo, y desde el 2000 se encargó de ya no ciudadanizar, sino burocratizar, ¿no? A los dos órganos, tanto el jurisdiccional como el organizativo, el administrativo. INE y tribunal se quedaron en manos del PAN, y entonces ha pasado lo que ha pasado. Ahí que también te quiero preguntar esto, porque es algo que yo lo platicamos hace tiempo, y es la relación del PAN con el INE. Como es una relación que es un poquito añeja y truculenta, de ahí también viene el por qué el PAN pues busca defender a su instituto. Entonces, para que la audiencia lo conozca, ¿cuál es esta relación entre el PAN? Porque ya nos quedó claro, creo que en este programa, cuál es la relación de los empresarios con el PAN y a su vez con el instituto, o por qué lo están defendiendo. Pero ¿cuál es la relación del PAN con el instituto? ¿Por qué le tienen tanto cariño a su democracia mal llamada democracia? No, bueno, es que ese es precisamente el acuerdo fundamental al que llega Carlos Salinas de Gortari con la entonces dirigencia, ¿no? De Luis H. Álvarez, Abel Vicencio Tobar, Diego Fernández de Ceballos, Carlos Castillo Peraza.
cuando se reúnen en Los Pinos aquel 2 o 3 de diciembre de 1988, ¿sí? Es sobre todo para pactar una forma, un modelo que se deseaba bipartidista, de transición. No había en la historia mexicana un partido de oposición tan serio, tan loable, constructor, la verdad, también hay que decirlo, desde los años 50, 60, como era el Partido Acción Nacional, se destacaba sobre todo porque era una oposición, como decía, como después la calificó Soledad Loaiza, una oposición leal al Estado mexicano. Y bueno, finalmente tenía la querencia por parte del régimen priista, pero viene 88, y 1988 fue el año, así es el año axial en la historia política mexicana. 1988 representó un rotundo temblor, un sismo, es el acabose de un modelo político que se inicia en 1929, ¿sí? Y culmina en 1988. 1988 el régimen priista se desquebraja, ¿no? Salen una serie de políticos históricos, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, la organización estudiantil, se recupera muchos valores del 68, pero 88 las eran las elecciones cumbre para demostrar que el México no era un país de dos partidos únicamente. No era cierto que la única oposición era la derecha. No, había una oposición que se puede rastrear desde 1919, cuando se funda el Partido Comunista, y pasa por un largo periodo de represión, de aniquilamiento, ¿no? Pero que no desaparece. Es un movimiento permanente y que en 1988, ¿sí?, logra incidir y logra obtener el segundo lugar electoral. Esto espantó, obviamente, ¿a quién? A el régimen priista más tradicional, conservador, encabezado por Salinas, Miguel de la Madrid, etcétera, y el panismo se ofreció como el colchón democrático, ¿sí? El PAN negocia con Carlos Salinas la posibilidad de decidir quién gana y quién no gana elecciones. Y la primera demostración de la alianza es el régimen priista encabezado por Carlos Salinas reconoce el triunfo del Partido Acción Nacional en Baja California en 1989, precisamente, o sea, un año después de ese acuerdo. Y en 1989 también se llega con una reforma electoral que aparecerá en 1990, pero que ya trae la célula de la construcción de un organismo autónomo en donde ya se iba a hacer a un lado al secretario de Gobernación, ¿sí?, como jefe de control de todo el aparato electoral mexicano, ¿sí?, y empieza a construirse esta bizarrería, ¿no? Se perfila el nuevo organismo electoral gracias a que el régimen priista acuerda con los panistas de qué modelos es. Recuerda que los panistas, si hay algo que tienen en la década de los 80s y 70s, son muy buenos abogados, y entonces las propuestas de ellos son en el sentido de afianzar este nuevo organismo. Y vienen las elecciones del 91, ¿sí? Son las elecciones del 90, en donde al PAN le reconocen Baja California, pero al PRD, que venía de ser la segunda fuerza electoral del 88, no le reconocen nada en el Estado de México, nada en Michoacán, ¿sí? Esto fue un golpe terrible para el entonces Partido de la Revolución Democrática, porque finalmente no logró conquistar los dos espacios que eran los más seguros y que supuestamente tenían más apoyos que el Estado de México y Michoacán. Y desde entonces fue un bregar terrible para esta organización de izquierda, porque la alianza desde 1990 en el Congreso mexicano se estableció con PRI y con PAN, ¿sí? Y el instrumento se alineó a los intereses del Partido Acción Nacional y del Partido Revolución Institucional. Y entonces desde el 90, luego en el 94, el 96, el 2003, el 2007, el 2010, el 2012,
son PRI y PAN quienes se han puesto de acuerdo para designar a todos los consejeros. Es un organismo alineado y no es especulación ni es una acusación de nada, es describir un hecho histórico. Justo por eso quería, mi querido Álvaro, que nos ayudaras a rescatar esta historia para que la gente tenga la idea, que tengamos toda esta claridad de qué es lo que está detrás de quienes dicen que defienden al INE, porque creo que lo que no están defendiendo es la democracia, como ellos están diciendo, ¿no? No, porque además, Meme, hay algo muy, muy importante. Ellos acusan a la propuesta López Obradorista de ser muy pobre, incivilizada, irracional, etcétera, etcétera. Pero aceptemos la realidad política actual de los últimos 4 años, ¿no? Yo creo que todos los mexicanos tendríamos que valorar. Hay estabilidad política, hay gobernabilidad, hay una economía que está demostrando estar por encima de los vaivenes de inseguridad, una inseguridad que es heredada, ¿sí? Y que esto no se quiere reconocer por nada, pero sí, pues no conviene. A todas luces es evidente que hay un régimen que está haciendo las cosas bien. Es un modelo político que está funcionando y que trata de modernizar. A ver, la única propuesta de modernización política que conocemos los mexicanos en 100 años fue en 1912, ¿no? Con Francisco y el presidente Madero anunciando el cambio de método, de mecanismo para votar. De elección indirecta pasamos a la elección directa que hasta ahora tenemos. Y la segunda, la que López Obrador presentó hace 2 años, la ley de revocación de mandato. Estos son los 2 avances más sustantivos que ha habido para la democracia mexicana, ¿sí? Uno Madero y el otro López Obrador. Porque todo lo demás son mecanismos que tienen que ver solo con el acceso al poder, ¿sí? Régimen político, instituciones electorales, sistema de partidos, justicia electoral, toda esa gama de problemáticas se resuelve con cuestiones técnico-jurídicas administrativas. Pero los grandes modelos de cambio, de modernización política, están dados por otro lado. Y por eso el nuevo instituto tiene que ser acompañado del vocablo de consultas, porque no solamente va a ser un instituto que organice elecciones, sino que también vaya con la sociedad a buscar respuestas con consultas populares. Esto es el cambio. Ahí lo tienen. Mi querido Álvaro, yo te agradezco como todas las oportunidades que tenemos de platicar contigo, que hagamos esta recapitulación, porque son los argumentos que no quieren aceptar. Entonces, si me permites, vamos a reactivarlo, ¿no? Vamos a continuar, sí, porque hay mucho tema electoral que ya, no, digo, todavía no lo discuten, ¿verdad? Pero cada semana, y sobre todo después de esta marcha, yo no sé cómo le va a ir, no tenemos los mejores antecedentes de que les vaya a ir bien, entonces habremos de analizar sus resultados y ya cuando venga la nueva propuesta. Ojalá que sí les vaya bien. Ojalá porque ellos quieren sentirse felices y contentos, y además siempre es bueno, digo, ser feliz, que se asoleen, que caminen. No lo hicieron en años. Que vuelvan a gritar. Las marchas de ser antidemocráticas. Así es, ¿no? Y además los académicos que ahora convocan a lo mismo, pues también igual corrían en los años 70 porque eran estudiantes y porque Rafael Galván y la tendencia democrática nos orillaba. Bueno, espero que a los 80 años que tienen ya muchos, pues logren caminar fuerte y recio y su voz no se les apague. Yo espero que esa derecha que aguanten, tan avejentada académicamente, pues logre llegar sin problemas. Ojalá les salga bien. Que se quede, porque deja tú que se queden, ¿no? Que se queden, por ojalá. Favor. Porque luego abandonan hasta las casitas de campaña y uno le da tristeza. Y las dejan volar. Y las dejan volar. Pues mi querido Álvaro, qué chulada poder platicar contigo. Es una gozada como siempre y pues ya sabes. Gracias, Meme. Y estamos ya otra vez. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes, mi querido Álvaro. Te mando un abrazo gigante y de nuevo, mil gracias. Gracias a ti.